10:16. El texto, el rengloncito número 4 dice: Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles. Justamente en el momento en que empezamos una campaña importante, encontramos ese texto: predicado a los gentiles. Dios manifestado en carne, predicado a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles son la gente, los pueblos, las naciones que no pertenecen a Israel. ¿Desde dónde empezó a darse el trato? Judíos, gentiles, griegos, bárbaros, excitas, etcétera. La generación, la raza humana ha sido una siempre. En Hechos capítulo 17, el apóstol Pablo en Atenas le dice a los atenienses, capítulo 17 de los Hechos: observo que soy muy religioso, porque pasando y mirando vuestros santuarios hallé una inscripción. Es decir, había un altar donde no tenía un ídolo. Normalmente los romanos y los griegos tenían la costumbre que sus templos estaban llenos de ídolos, y cada ídolo tenía un altar, como lo hace la iglesia romana. Y tenían la costumbre los griegos de que en los templos tenían sus altares, y en cada altar un ídolo, pero había un altar donde no había un ídolo, sino una inscripción que decía: al Dios no conocido. Ellos tenían siempre la percepción que algún día de tantos iba a aparecer otro ídolo, y lo iban a poner allí, e iban a poner otro altar nuevo con la inscripción: al Dios no conocido. Esa cultura religiosa y pagana ha sido milenaria. Eso es lo que hace la religión romana hoy. Continuamente están apareciendo vírgenes en algún cerro, en alguna quebrada, en algún guacamayo, por ahí en algún yarumo, aparece una virgen. Y usted sabe eso, lo oye casi a diario. Apareció una virgen por allá en una mata de guadua. Y la gente hace romerías, y detrás de todo eso hay mucho vivo. Por eso es que hay 11,000 vírgenes. Ya se les perdió la cuenta. No sé cuántos nombres de vírgenes conoce usted. A mí se me perdió la cuenta. La tradición religiosa es milenaria. Los griegos tenían esa tradición y la adoptaron los romanos. Ídolos por todas partes. Entonces Pablo se agarra de ese texto, de ese pensamiento escrito, y les dicen: al Dios no conocido es a quien yo os anuncio. Y ahí comienza Pablo a decirle: el Dios que hizo los cielos y la tierra, siendo el Dios del universo, no habita en templos hechos por manos de hombres, ni es honrado por manos humanas, como si necesitase de algo, pues Él es el que da vida a todos. Y de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que de alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Mire, de una sangre hizo todo el linaje de los hombres, y les prefijó el orden de los tiempos. Usted y yo tenemos un orden ya prefijado. Usted no se muere en la víspera, se muere el día que Dios lo tenga programado. Dios no improvisa. A eso me refiero cuando al principio la creación era un solo bloque,
naciones, gentes. La palabra gentil viene de naciones, naciones, gentiles. No es un nombre insultante ni grosero. Gentil viene de naciones. Cuando se dice predicado a los gentiles, quiere decir predicado a las naciones. Hasta el tiempo de Abraham, en la tierra solo existían dos clases de criaturas: los ángeles y las gentes. Los ángeles y las gentes. Después de Abraham, se estableció tres clases de personas, no de criaturas, sino de personas: ángeles, gentes y judíos. El pueblo judío comenzó con Abraham, Isaac y Jacob. Ellos fueron los patriarcas fundadores del pueblo judío. Desde ese entonces, Dios hace la diferencia entre gentiles y judíos. A los judíos se les llamó hebreos inicialmente, porque Abraham viene de un pariente legendario llamado Heber. De ahí viene la palabra hebreos. Y en Egipto a ellos se les llamaba hebreos. Después viene la palabra israelitas, que procede de la palabra, del nombre de Jacob. Recuerden que Dios le dijo a Jacob, que quiere decir suplantador: ya no te llamarás Jacob sino Israel, porque has luchado con Dios y los hombres y has vencido. Igualmente Israel quiere decir príncipe de Dios, o el que lucha con Dios. Después se le llamó judíos por uno de los descendientes de Jacob, que se llamó Judá. De ahí, de esa tribu, fue que Dios tomó el linaje real, Judá. Posteriormente se le llamó semitas, porque proceden de Sem, el hijo de Noé. Es decir, nombres diversos: hebreos, israelitas, judíos, semitas. También se les llama sionistas. Son los mismos: hebreos, israelitas, judíos y sionistas. ¿Y qué más? Semitas. Ese es un solo pueblo. Nació de la simiente de Abraham. En un momento se hace la diferencia: ángeles, gentiles y judíos. Después de la cruz aparece otra nueva modalidad de personas: ángeles, gentiles, judíos, iglesia. Por eso dice 1 Corintios 10:32: no seas tropiezo ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Ahí hace la diferencia: judíos, los hijos de Abraham; griegos, los gentiles; y la iglesia, tomada de los gentiles. Judíos, griegos, iglesia. Nosotros no somos ni judíos ni gentiles. Cuando un judío se convierte a Cristo, deja de ser judío para ser iglesia. Cuando un gentil se convierte a Cristo, deja de ser gentil para ser iglesia. El día que usted se convirtió a Cristo, dejó de ser un gentil y ahora es iglesia. Ahora es iglesia. Ahora es un organismo. Como organización somos una asamblea, como organización. Pero como organismo somos un cuerpo. Ya no somos gentiles, ya somos iglesia. Gloria a Dios, es un privilegio. Desde Abraham, Dios llamó una nación, escogió una nación. La Biblia dice que Dios escogió una nación. Propósito de esta nación: hacer que el mundo entero conociera el único Dios verdadero.
En el Antiguo Testamento, y valga la pena recordar eso, Dios, el Dios del cielo, solo trató con una nación llamada los judíos. ¿A quiénes fueron hechas las promesas y los pactos? A ellos. Romanos capítulo 9 dice, hablando Pablo de los israelitas, dice, ellos son israelitas. Que son israelitas, que son el pacto, la gloria, la ley, la promulgación de la ley, el culto, el sacerdocio, las promesas. De ellos son los patriarcas y de ellos vino Cristo. Jesús dijo a la mujer samaritana en Juan capítulo 4, le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Querámoslo o no, suene ofensivo o no, lo que nosotros tenemos y sabemos de Dios viene de Israel. La escritura fue escrita por judíos, en tierra judía, en cultura judía, en idioma judío. Jesús fue judío, los apóstoles fueron judíos, y todo esto que tenemos aquí fue escrito bajo la cultura judía, porque la salvación viene de los judíos. A veces nos gusta mucho eso, pero ¿qué vamos a hacer? Nosotros no podemos hacernos aquí los que mucho podemos, porque nosotros no somos salvos por pactos, sino por gracia. Fue la gracia de Dios la que nos alcanzó. Entonces, de Abraham a Cristo, Dios solo trató con Israel. ¿Y los demás qué? Hechos capítulo 14, cuando a Pablo le iban a ofrecer sacrificios en una ciudad porque sanó a un enfermo, Pablo se lanza en medio de la multitud y les dice, varones hermanos, no hagan eso. No nos ofrezcan sacrificios porque nosotros no somos dioses. Antes, al contrario, les estamos pidiendo que de esas vanidades se conviertan al Dios vivo y verdadero. Y le dice Pablo, en otro tiempo, Dios dejó andar a las gentes en sus propios caminos, es decir, sin ley. Por eso en la época después del diluvio, la gente anduvo sin ley. Sin ley. Es decir, no había una ley que los juzgara o los condenara. Y dice Pablo, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, es decir, que aunque no había una ley, Dios mismo era el testimonio para ellos. ¿En qué forma? Dice, enviándole lluvia y sol, y haciendo que vuestras sementeras produjeran alimento, y llenando de sustento a todo ser viviente. Es decir, el cielo, la tierra, la lluvia, el calor, la producción de la tierra y todo lo que Dios les proveyó era el testimonio que Dios les dio a ustedes, aunque no tenían una ley, tenían el testimonio de que había un Dios real en el cielo y en la tierra. Es decir, no había ley, pero había un testimonio de que Dios existía. Por esa razón, cuando Jesús viene a la tierra, que comenzó el ministerio con Juan el Bautista, el evangelio, hermanos, fue predicado primero a los judíos. A los judíos. Hermanos, de la cruz para atrás, nosotros gentiles estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Juan el Bautista, lo que él predicó, según Lucas capítulo 3, se lo predicó fue a los judíos, porque ellos eran el pueblo con quienes Dios vino a tratar. El capítulo 1, verso 11 de San Juan dice, a lo suyo vino. ¿Quiénes son los suyos? Israel. Los suyos no le recibieron.
Juan el Bautista predicó el evangelio solo a los judíos. Jesús de Nazaret le predicó el evangelio solo a los judíos. Espero que me esté entendiendo. San Mateo capítulo 10. Jesús comisiona a los apóstoles y les dice, les da autoridad para echar fuera demonios y hacer otras cosas. Y les dijo, por camino de gentiles no vayáis, en ciudades samaritanos no entréis, sino id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan sino a los judíos, no vayan a ninguna parte. Dice, y entrando en cada casa decid, el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio de Mateo capítulo 5, 6 y 7, ese fue un discurso dirigido solo a los judíos. ¿Por qué? El lenguaje que Jesús utilizó fue este: oísteis que fue dicho a los antiguos, esto, aquello y lo otro, pero yo os digo. Es decir, fue dirigido solo a ellos, para establecer con ellos, para anunciarles a ellos las normas del reino de los cielos. Mateo capítulo 15, la mujer samaritana, se acerca donde Jesús pidiendo misericordia y Jesús le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. La mujer insiste suplicando misericordia porque la mujer no era judía. Le dice, ten misericordia de mi hija que es gravemente atormentada por un demonio. Jesús le responde la segunda vez, no me es lícito tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ese era el trato que los judíos le daban a los gentiles: perrillos, masones, infieles, incircuncisos, malos. Ese era el lenguaje que ellos manejaban para dirigirse a los gentiles. Y como dije antes, a lo suyo vino Jesús, pero los suyos, Israel, no le recibieron. Al leer al comienzo del culto, leí el pasaje de San Lucas capítulo 24. Así estaba escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Hermanos y amigos, antes de la cruz, usted y yo estábamos sin esperanza y sin salvación en el mundo. Toda persona que quisiera acercarse a Dios antes de la cruz, que no fuera judía, tenía que pasar el proceso de convertirse en un prosélito. Prosélito era persona que sin ser judío tenía que convertirse en judío mediante el ritualismo que el judaísmo exigía. Tenía que circuncidarse como el pueblo judío. Tenía que guardar todas las normas que estaban establecidas para... Si usted quería acercarse a Dios, tenía que hacerlo a través de la ley de Moisés, haciendo todo el ritualismo que un judío hacía. De otra manera usted estaba excluido de la presencia del Señor. Antes de la cruz, usted y yo no valíamos nada. Sí, Señor. Después de la cruz, por eso ahí es donde arranca el texto, predicado a los gentiles. Dios fue manifestado en carne, predicado a los gentiles. ¿Cuándo fue predicado a los gentiles? Fue necesaria que se hiciese una función enorme llamada la obra de la redención,
y que la obra de la redención la hizo Dios. ¿Cómo la hizo Dios? Haciéndose hombre y convirtiéndose en el pariente cercano. Dios se hizo hombre y se hizo el pariente cercano. Le recuerdo, estos días decíamos, un redentor tenía que tener tres cosas. Uno, tenía que ser pariente cercano. Dos, tenía que querer redimir. Y tres, con qué redimir. Dios tenía con qué redimir y quería redimir, pero no podía porque no era un pariente cercano. No, porque para ser pariente cercano tenía que ser igual a quien iba a redimir. Y Dios se hizo igual al hombre. Por eso Él tenía que ser igual a Dios e igual al hombre. Por eso Jesucristo es Dios. Gloria a Dios. Y Él, como pariente cercano, se hizo hombre para venir a ser misericordioso y fiel sumo pontífice, para sentir en su humanidad la debilidad y la tentación que sienten los seres humanos. Por eso tenemos en la casa de Dios a alguien que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acercaos pues a Él en plena certidumbre de fe, lavado los cuerpos con agua pura, y dice, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo de su carne. Y todos los evangelios, antes de la cruz, no se mencionaban los gentiles. Para ellos no había sino garrote, látigo, espada, para usted y para mí. Gracias a Dios que no vivimos en esa época. Nos hubiéramos perdido, hermanos, pero por la gracia de Dios nos permitió el Señor vivir en esta época. Y no solamente vivir en esta época, sino haber conocido al Señor Jesucristo, que es lo más valioso. Después de la cruz, en los cuatro evangelios está escrito, Mateo 28, el Señor le dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. ¿A dónde? A todas las naciones, enseñándoles que guarden todas estas cosas. Lo dijo Mateo, lo dijo Marcos 16:15, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Lo dijo Lucas 24:44, así fue necesario que el Cristo padeciese y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Lo dijo Juan capítulo 20, dijo, estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre. Lo dijo Hechos 1:8, 3 testigos. ¿En dónde? Jerusalén. ¿Dónde más? Judea, Samaria, y hasta dónde más, hasta lo último de la tierra. Lo dijo Pedro en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Lo dijo Pedro en Hechos 10:43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Lo dijo Pablo en Efesios 2:11, creo que es. Dice, acordaos de que en otro tiempo, oiga hermano, esa es una escritura clave para que usted no se gloríe y no piense que usted está en la iglesia porque era muy bueno. Hermano, así fue, hubiese sido un rezandero número 1. Así hubiese sido la Madre Teresa de Calcuta, así lo hubieran canonizado, usted estaba perdido, perdido.
Así hubiera nacido en cuna religiosa, estaba perdido. Amigo, así haya nacido usted en una cuna religiosa, está perdido si no cree al Evangelio, está perdido. Eso lo dice el Evangelio, esto lo dijo Cristo. Todo aquel que en Él cree no es condenado, pero el que rehúsa creer en Él ya ha sido condenado. En el mundo solo hay un camino de salvación. Religiones, yo estoy leyendo un libro que se llama Las religiones del mundo. Hermano, es increíble la cantidad de religiones y la manera como toda religión tiene sus ídolos y sus dioses. Es increíble. Los miles de millones de personas inclinados a la idolatría y que se van a perder. Se van a perder porque la idolatría es uno de los pecados más graves y más groseros. Porque la idolatría es cambiar la gloria del Dios incorruptible. Es adorar las criaturas en semejanza de hombres o animales y cambiar la verdad de Dios por la mentira. Dios se merece todo lo mejor y toda la honra y toda la gloria. Y Él no se parece a nadie, ni su gloria se le ha dado a nadie. Increíble. Y dice Pablo, acordaos, iglesia, estamos hablando de los gentiles. Acordaos, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Dios, sin esperanza, sin pactos, sin promesa, sin ciudadanía, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos? ¿Se lo recuerdo? En aquel tiempo vosotros los gentiles estabais sin Cristo, sin pactos, sin promesas, ¿qué más? Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, mire ese cambio tan bonito, hermano. Ahora en Cristo. Por eso predicamos a Cristo, porque no hay otra razón de ser salvo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estáis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es vuestra paz, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, quitando la pared intermedia de separación, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, o sea, la ley de Moisés, para crear de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo. Así que, dice Pablo, ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino miembros de la familia, conciudadanos de los santos en Dios, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y continúa en Efesios 3:6. Dice, a mí, dice Pablo, me fue dado a conocer el misterio. En otro tiempo no se había dado a conocer a los profetas, pero que ahora ha sido revelado. ¿Cuál misterio? Y Pablo aclara diciendo, de que los gentiles serían coherederos de la misma salvación y de la misma promesa en Cristo. Coherederos. Ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino coherederos. Gracias a Dios por el Evangelio, hermano. Por eso el texto dice, Dios fue manifestado en carne,
predicado a los gentiles. Dele gracias a Dios, hermano querido, que Dios te tuvo en cuenta a ti, porque el que te tuvo en cuenta fue Dios. No renuncies jamás a ser un predicador del evangelio. De gracia recibisteis, dad de gracia. No te gloríes de lo que eres hoy, recuerda el pasado. Dios le dijo a Israel: mira la cantera de donde fuiste sacado. Muchas veces Dios le dijo a Israel: acuérdate que fuiste un pueblo de esclavos, perdidos, le dijo Dios a Israel. Y ustedes, le dice el Señor a través de Moisés al pueblo, ustedes acuérdense que no han sido tomados como una nación privilegiada porque hayan sido los mejores. Al contrario, ustedes no eran los mejores, le dice Dios a Israel. Al contrario, eran esclavos en una nación extranjera. Pero el Señor te tomó a ti y a vuestra descendencia, no porque hayáis sido los mejores, sino porque el Señor los amó y quiso cumplir con vosotros el pacto que concertó con Abraham, Isaac y Jacob. Por tanto, mira la cantera, recuerda de dónde fuiste sacados, para que no te olvides de las misericordias del Señor, le dice Dios a Israel. Y yo te digo esta noche a ti también, y me digo para mí: acuérdate de la cantera de donde Dios nos sacó. Aparte de que éramos inmundos por ser gentiles, aparte de eso, estábamos perdidos por no tener a Cristo. Pero Cristo, Dios manifestado en carne, vino y le predicó el evangelio a los gentiles y nos hizo coherederos de la misma promesa, y a usted y a mí nos rescató. No nos sacó de una cantera, sino de la caneca, de la basura. Y dice Dios: acuérdense ustedes, los gentiles. En Romanos 11, cuando Pablo le recuerda a la nación judía que ellos fueron desechados, siendo las ramas naturales, fueron desechados, y dice: y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado para que disfrutases de la savia del buen olivo. Y le dice Dios, dice Pablo a la iglesia: ustedes que eran olivo silvestre, no se gloríen, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, Israel, tú que eres olivo silvestre tampoco te perdonará. Por tanto, no te ensoberbezcas, sino teme. Teme, hermano. Se van a perder miles de millones de personas en el mundo por no creer en Jesucristo. Y tú y yo, por haber creído en el Señor Jesucristo, estamos todavía con la promesa de ser salvos. Yo la creo porque he creído en el poder del evangelio. El evangelio es poder de Dios para salvación. Mucha gente, familiares tuyos, parientes muy cercanos, se van a perder, no por culpa de Dios, porque por no creer en Jesucristo. Habían dos ladrones en la cruz, el uno a su izquierda, el otro a su derecha. Los dos tuvieron oportunidad de ser salvos. Uno se salvó porque aprovechó la oportunidad y pidió perdón en el momento oportuno. El otro se perdió porque fue un blasfemo teniendo el Salvador ahí. Hay gente que se pierde andando con el Salvador. Judas se perdió siendo el tesorero del Salvador. Hay gente en la iglesia que se va a perder estando en la iglesia, porque no es el que está en la iglesia el que se va a salvar, sino el que persevera en el evangelio predicado a los gentiles. Por eso, hermano, predica el evangelio, habla del evangelio. Esa gente que te rodea eran gentiles como lo eras tú. Ahora tú no eres gentil,
eres un hijo de Dios. Eres la iglesia del Dios viviente. Eres el cuerpo de Cristo. Eres una oveja del gran pastor. Eres una piedra viva donde Cristo es la roca. Gloria al nombre de Jesucristo. Eres el cuerpo donde eres la cabeza. Eres la esposa donde Él es el esposo. Eres la nueva creación donde Cristo es cabeza federal. Aleluya, eres el soldado donde Él es el comandante y general. Eres la oveja donde Cristo es el pastor. Eres la luz del mundo donde Cristo es el sol de justicia. Y pare de contar, a su nombre, gloria. El tiempo se me fue. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Estemos de pies y recuerda la cantera de donde Dios te sacó. Estamos perdidos en dos sentidos: como gentiles y como pecadores. Pero Dios vino y hizo de los dos un solo pueblo llamado iglesia. Soberano Dios, te damos gracias.